Bueno, Iván Martínez nos trae todos los detalles de este extraordinario lanzamiento. Él es director de Wikimedia México y me da mucho gusto recibirte aquí en tu ciudad. Y efectivamente, para todas las personas, para todos los jóvenes, adultos, este lanzamiento pues ya marcó de verdad un parteaguas en la historia de la tecnología, de los cohetes espaciales, del espacio exterior. Así es, estamos viviendo sin duda un gran hecho en la ciencia y en la carrera espacial de la humanidad, porque esta semana justo lo que tenemos es el lanzamiento por primera vez de un cohete, pero hecho por una empresa. Sí, hasta es privado, ¿no? Sí, es tremendo porque hasta esta época, desde hace 50 años, quienes se encargaban de hacer este tipo de actividades eran los gobiernos, y esta vez pues es la empresa de Elon Musk, SpaceX, quienes están realizando este lanzamiento que se realizó el pasado 5 de febrero y que pues tuvo ahí millones de personas conectadas viéndolo en vivo, cómo transcurría esto desde Cabo Cañaveral, Florida. Y estamos viendo las imágenes, bellísimo, esto es un hito como comentamos. Sí, claro. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué debe asombrarnos? Bueno, este es el cohete, el que están viendo en pantalla, es el cohete humano jamás hecho, el más grande, tiene alrededor de 70 metros de altura, imagínense que es como una tercera parte de la Torre Latino. O sea, es como de 23 pisos o algo así, ¿no? Sí. Podría ser. Es un dispositivo tremendo, es el más grande. Casa. ahí nomás. Y bueno, ¿qué es lo que además solo esto podría asombrarnos? Esto ya sería maravilloso a nivel científico, pero tiene mucho más. La segunda cosa que nos debe asombrar es que lo que depositó en la atmósfera este cohete es un Roadster de la empresa Tesla, de estos vehículos eléctricos que se han estado de moda los últimos años. ¿no? También. Descapotable, y además lleva a Starman. Esto es pues en este caso va a ser un muñeco, pero lo que acaba de informar Elon Musk justamente es que este traje espacial es útil, no es un adorno, no es nada más ahí para que se viera bonito. Todo tiene un porqué. Sí. Todo tiene un porqué. Oye, Iván, y justo hablando de ese porqué, pues digo, sabemos que se gastó mucho dinero en este lanzamiento, ¿no? Y de pronto la gente puede pensar, bueno, ¿y por qué no utilizamos todo ese dinero para ayudar a la humanidad? Pero es que estamos realmente ayudando a la humanidad. ¿Cómo está avanzando el mundo en este momento? El costo con este lanzamiento fue de cerca de $90 millones, pero por supuesto todo el desarrollo científico, todos los conocimientos que se pueden, digamos, desarrollar a partir de este tipo de pruebas, de este tipo de experimentos, benefician otras ciencias, benefician a la física, benefician a la astrofísica, a la resistencia de materiales, a nuevos medicamentos, a nuevas pruebas de resistencia en otros entornos, que al final eso también va a derivar en un mayor aumento científico, eso no hay duda. Eso es un avance. Repercute, por supuesto, Claro. por supuesto. Oye, regresando un poco a la estructura del cohete, que es algo impresionante porque es tecnología de punta, pudimos ver también que regresaron, ¿no? Estas como motores, propulsores, regresaron a la Tierra aterrizando de una manera espectacular también. Porque antes esto se desintegraba, ¿no? En la atmósfera. Y ahí tenemos orbitando millones de la basura espacial, ¿no? Alrededor del planeta. En efecto, lo que comentas es muy relevante también. En esta ocasión, el material que se fue desprendiendo regresa a la Tierra bajo un aterrizaje controlado, y esto va a abaratar la misión casi al 50% del costo, por el hecho de no dejar orbitando como desperdicio este tipo de cosas. Se puede reutilizar, ¿verdad? Así es. Eso es muy importante. Es muy importante. Es un gran avance. Sí, hay gente que pues obviamente dijo, esto qué tan científico es puro negocio, es puro show. Yo creo que al tiempo, dejémoslo al tiempo. Sí. Hubo también críticas, hubo comentarios muy positivos. Lo que sí es que esto abre la puerta definitivamente para que en unos años pues el turismo espacial sea una realidad. Sí, Sin claro. duda Y alguna. además, pues también es importante que la familia se junte para ver este tipo de eventos, Así ¿no? Que están buenísimos. O sea, es como cuando la primera vez que el hombre pisó la luna. Totalmente, estamos viviendo una época muy semejante, estamos viviendo la transmisión de un hecho tan relevante como cuando el hombre, la humanidad fue a la luna, y por supuesto pues también rompieron récord de audiencia la transmisión en vivo, y ahí está, si no me equivoco, hasta el día de hoy, si entran al canal de SpaceX en YouTube, está transmitiendo todavía el Roadster con la cámara enfocada a Starman, que está ahí dando vueltas a nuestro Y planeta. al parecer también pusieron por ahí un tema de David Bowie, ¿no? Que Sí, ¿no? Eso fue en los mucho. altavoces del automóvil. A mí me mató, estaba escuchando ahí, sí, Life in Mars, mientras despegaba el cohete estaba ahí sonando la rola de David Bowie. Pues ahí está, seguiremos muy pendientes. Iván, muchísimas gracias por visitarnos, esta es tu casa, mi hermano. Muchas gracias a ustedes, nos vemos acá la próxima semana. Gracias, Iván. Oigan.